¿Qué tal, Rebeca? Buenas tardes. Bienvenido un día más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta semana hemos conocido algunos datos referentes a la educación en nuestro país y la realidad es que no son datos nada buenos. Por ejemplo, uno de ellos, has escrito sobre él en el diario El Debate, asegura que en España somos el país en el que menos jóvenes no tenemos sin bachillerato y sin formación profesional de toda la Unión Europea. Sí, así es. Esta semana se conocía ese informe esperado. Digo esperado porque suele ser un informe bastante exhaustivo sobre la situación de la educación en España. Es el informe de la OCDE que se publica anualmente sobre el estado de la educación en los países miembros de este organismo. Y como tú dices, hay algunos datos que son cuanto menos reveladores. Quizás el mayor, bueno, que cada vez en este país tenemos más jóvenes entre 16, a partir de los 16 años, que han dejado los estudios, pero no solo han dejado los estudios, sino que no continúan con ningún tipo de formación y una vez cumplen la mayoría legal para trabajar, tampoco lo hacen, tampoco trabajan. Esos son ya un 27% de esta franja poblacional los que, como decía, ni estudian, ni se forman, ni trabajan. Por género, esto que tanto le gusta a nuestro gobierno, pues bueno, el Ministerio de Igualdad también se puede poner las pilas porque tenemos una mayoría de chicos respecto a las chicas. De ese 27% que te comentaba de jóvenes, sería el 32% de los chicos y una proporción que bajaría respecto a las chicas del 21%, que son los que, bueno, por así decirlo, dejan la escuela en cuanto tienen oportunidad, que esto es a los 16 años, porque ya sabéis que la educación obligatoria acaba a esa edad. A partir de los 16 ya es optativa, ya es voluntaria, y a partir de los 16 dejan la escuela pero no siguen formándose. Y bueno, ¿qué supone esto? Que inicien el periodo laboral o lleguen al mercado de trabajo pues con una clara infracualificación que tarde o temprano afectará sobre su nivel de vida y sobre los sueldos. Está claro que sí. No sé si tenemos que conocer los datos comparativos con años anteriores. O sea, quiero decir, este problema de escolarización, ¿no? Por así, por llamarlo de alguna manera, ¿es algo que se ha agravado en los últimos años o es un mal endémico que tenemos también en España? Bueno, en cuanto a escolarización, claro, aquí hay un matiz que es importante hacer. El día que se conocía este informe de la OCDE, el gobierno rápidamente, bueno, a través del Ministerio de Educación y de Formación Profesional, sacó su propia nota de prensa que hacía llegar a los medios, donde ponía el foco en los titulares que a ellos les interesaban. En cuanto a lo que es a la escolarización, los datos son lo mejor. Pero claro, la escolarización nos referimos a los chicos y chicas de edades mucho, mucho anteriores. De hecho, España puede sacar pecho por sus datos de escolarización. Donde, digamos, tenemos el problema es que por mucho que escolaricemos a la mayoría de nuestros niños, a la mayoría de niños de las educaciones infantil y primaria, el problema lo tenemos cuando llegan a los 16 años, que cada vez y más, y esto sí ha crecido, vamos acumulando más jóvenes que lo dejan. Este 17,2% que te comentaba antes supone 2,5 puntos más que la media de los países de la OCDE, que se situó en el 14,7 de jóvenes que se encuentran en esta situación. Es curioso el tirón de orejas que nos daba la propia OCDE, sin mencionarnos a nosotros, cuando decía que reducir las tasas de estos coloquial y popularmente conocidos como ninis es un desafío especialmente importante para todos los jóvenes. ¿Pero por qué? Porque aquellos que se convierten en ninis tarde o temprano se enfrentarán a peores resultados en el mercado laboral. Entonces, España haría bien en ponerse las pilas, porque respondiendo a tu pregunta, ciertamente este porcentaje de minis, insisto, aquellos que ni estudian ni trabajan, va aumentando con el paso de los tiempos y se suma, si te acuerdas, Rebeca, antes del verano cuando hablábamos,
cuando conocimos las tasas también de abandono escolar, que nos colocábamos en la Unión Europea solo por detrás de Rumanía. Bueno, pues ahí ya tenemos dos informes, dos estudios muy exhaustivos que nos están diciendo el problema que tenemos en cuanto a la educación en España, y que por mucho pecho que saque el ministerio, por mucho énfasis que se dé el gobierno respecto a sus tasas de escolarización, que sí, que son buenas, que son cada vez mejores, en cuanto a los niños, tenemos un problema con los jóvenes. Es cierto que lo tenemos y yo creo que, bueno, además de que se ve que, pues, que evidentemente pues, no se está fomentando, ¿no? Pues, por ejemplo, hábitos como la lectura y demás, yo creo que también todo esto puede depender mucho del daño, ¿no?, que han hecho también las nuevas tecnologías, ¿no?, para las nuevas generaciones, porque nos encontramos, esto, perdónenme los espectadores si tienen hijos jóvenes y demás, pero bueno, mi punto de vista, lo que yo he visto en generaciones nuevas, es que son bastante perezosos, vamos, por ejemplo, con los becarios, ¿no?, por así decirlo, con los que yo me he encontrado, me da la sensación de que ven la vida de una manera muy, muy distinta a cómo la veíamos, pues, por ejemplo, en nuestra generación, cuando salimos de la universidad, pues hace más de 10 años, y entramos en el mercado laboral, ¿no? Cómo queríamos hacer prácticas donde fuera, si ganábamos o no ganábamos. Hablo de nuestra profesión, claro, que es periodista, que esto tiene, eso para mirarlo aparte. Pero ahora nos encontramos con muchos jóvenes que básicamente quieren ser influencers, ¿no? O sea, esa es un poco yo creo que también la sensación que existe, y un poco todo en base a la ley del mínimo esfuerzo. No sé si tú tienes esa misma sensación o yo estoy siendo muy exagerada. Sí, no creo que seas exagerada para nada. Evidentemente, en todos los sectores y en todos los lugares hay excepciones, sobre todo las buenas excepciones que muchas veces confirman esta regla, pero el problema concreto de España tiene que ver también con estas leyes educativas que ahora seguiremos abordando en esta entrevista. O sea, está claro que se está bajando la exigencia, está claro que cuando se puede pasar curso, que seguramente los que hemos estado en generaciones anteriores no podíamos pasar de curso con asignaturas suspensas, al final ha sido una manera de que, por no dejar a nadie atrás, la exigencia ha bajado. Eso es un hecho. Ahora comentaremos más adelante, si te parece, lo que nos hemos encontrado con un libro de primaria, con un libro, perdón, de la educación que, bueno, supone lo que al fin y al cabo amenazaba la ley CELA. Estamos tendiendo a despreciar, bueno, la memorización de conceptos, pero al final con un resultado que, más allá del aprendizaje en sí, significa, digamos, una menor exigencia. Si se pasa de curso con suspensos, si en algunos lugares incluso desaparecen las notas alfanuméricas por no frustrar a ninguno de los estudiantes, y otros condicionantes, significa que estamos aprendiendo peor. Si a esta coctelera le sumamos ciertas dosis de ideología y de sesgo, a la cual no están escapando ningún tipo de generación por parte del gobierno correspondiente, nos encontramos claramente con unos chicos cada vez peor formados. Es curioso cuando salía, y lo comentaba yo con mis compañeros en la redacción, cuando salía el informe de la OCDE, y dices, bueno, si cada vez hay más jóvenes que a los 16 años no quieren seguir estudiando y se les ha puesto más fácil que nunca llegar hasta ahí, hasta los 16, ¿qué sucedería con una educación un poco más rígida, un poco más exigente? Es una cosa para que toda la comunidad educativa se lo plantee, y sobre todo el Ministerio del Ramo, en este caso el Ministerio de Educación, que tanto pecho sacaba con los datos de escolarización, porque lo que nos encontramos al final es una responsable, una ministra, que es Pilar Alegría, que desde mi punto de vista pasa mucho más tiempo en el Twitter atacando a la oposición y al Partido Popular que poniendo orden en su propio ministerio, porque está claro que tiene unos retos en los cuales todos estamos en el mismo barco, pero no vemos que se estén haciendo grandes cosas para avanzarlo. Habrá que darle tiempo a la ley CELA, que aprobó su antecesora. Este año entran, si no me fallan las cuentas, la aplicación de la ley en las categorías, en los cursos pares, después de aplicarse en un primer momento en los impares, pero ya hemos visto que en lo que es la aplicación de la nueva BAU han tenido que rectificar. La oposición más de una vez le están pidiendo una selectividad única en toda España,
para no encontrarnos esos ejemplos de selectividad de unos lados y de otros que luego repercuten en comunidades como la Comunidad de Madrid, donde alumnos venidos de fuera, por así decirlo, les roban las plazas a los madrileños porque han venido de sistemas menos exigentes que el que ha puesto la propia Comunidad de Madrid para los que se han presentado en la EBAU para las propias universidades madrileñas. Entonces, al final, todo esto está formando un guirigay que sí se esperaría que el Ministerio quisiese acometer, también por el lado del de universidades, pero al menos por el lado de Pilar Alegría y lo que haya respecta en su condición, digamos, de portavoz también del gobierno. La vemos mucho más tiempo en el Twitter criticando a la oposición que intentando arreglar los problemas de educación, que son muchos y muy variados. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación están a otra cosa. Os habéis encontrado en el debate con un libro que aplica una nueva forma de definir conceptos, ¿no? Porque quiere librarse de las definiciones teóricas, ¿no? A ver, explícanos un poco en qué consiste este nuevo invento del Ministerio de Educación. Claro, el problema está que las definiciones teóricas son necesarias siempre y cuando sean correctas. Acuérdate la última que nos vimos, que hablábamos de que la ideología de la URSS fue liberal como la de la Segunda República. Aquí era una aberración, era una definición incorrecta, pero es que ya en otros libros directamente han optado por explicar la atmósfera como, sin definirla. Esto ha salido viral en muchas redes sociales tras las quejas de varios padres que adjuntaban la foto donde, bueno, de una manera, digamos, muy condescendiente, muy de, venga, chico, vamos a estudiar, vamos a aprender, se le, digamos, anima a abrir las páginas diciendo que, bueno, vas a aprender de forma práctica y competencial, actividad, pero dice, sin necesidad de definiciones teóricas. Entonces, bueno, nos hemos ido al libro concreto y nos hemos encontrado con que pertenece a la asignatura de Biología y Geología para primero de la ESO. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque al final lo que está aportando este tipo de manuales, pues es lo siguiente, es decir, cuando toque hablar de la atmósfera, pues lo vamos a hacer sin definir previamente qué es la atmósfera. Yo le he podido echar un ojo al libro y es verdad que sí, que la amenaza de la ley CELA, si recuerdas, que era, despreciar un poco la memorización, tener que memorizar menos, afrontar, eliminar un exceso de contenidos, que decía en su día decía la ministra Celaá en su momento cuando presentó la ley, Isabel Celaá, porque había que semejarse con otros modelos educativos innovadores y ponía los ejemplos, creo recordar, que hablaba de lo de Finlandia y compañía. Ya sabes, la eterna fascinación que hemos tenido en España con el modelo nórdico, ¿no? Con ese modelo nórdico que luego muchas veces no es oro todo lo que reluce. Entonces, bueno, ya puestos, mucha gente quería estar en guardia a ver a qué se referían con eso de memorizar menos, qué significa eliminar exceso de contenidos, porque hasta en cierto modo podría ser positivo, porque a veces a lo mejor el exceso de tanto de contenidos con memorización puede que no sea nada para el aprendizaje, pero oye, si vamos a estudiar en este caso, que es el ejemplo que hemos encontrado, qué es la atmósfera, sin definir previamente qué es la atmósfera, es cuanto menos llamativo. Este libro que te hablo, que es para primero de la ESO, de la educación secundaria, significa que ya donde los chavales, yo creo que se les puede ya exigir cierta memorización, tiene una ausencia total de definiciones teóricas. O sea, yo creo que eso va a eliminar, va a llevar a la indiferencia y va, digamos, a eliminar también cierto pensamiento, como decía el pedagogo Gregorio en Twitter, riguroso, porque si no tienes la definición, al final va a ser muy complicado que tú puedas aprender qué es algo. Desde luego que sí. Vamos en cuesta abajo y sin frenos con este Ministerio de Igualdad. Y al final es lo que tú decías, ¿no? Es todo basado pues, en la ley del mínimo esfuerzo. Y pues, si quitamos lo como comentabas, las notas, las calificaciones numéricas, porque ya no se pueden poner, no vaya eso a suponer un trauma, ¿no? Para el escolar. Ahora tampoco podemos enseñarles con definiciones teóricas. ¿Se van a convertir los colegios? No sé. Y la verdad es que se le quitan las ganas un poco a uno de tener hijos, ¿no? Teniendo en cuenta este panorama educativo en el país. Sí, sobre todo, también luego tienen una responsabilidad concreta las comunidades autónomas
a la hora de revisar los libros que llegan a las aulas. El otro día no nos tiene que doler las prendas, lo decíamos, lo que sucedía con el libro de primaria que hablaba sobre la guerra civil y en concreto sobre esa ideología incorrecta que le atribuyen a la URSS, ha sucedido en Andalucía, donde evidentemente hay que darles un tiempo porque la LOMLOE se está aplicando progresivamente, pero parece ser que ante la multitud de manuales y de libros de texto que se editan en España, es necesario una mayor supervisión y control. A la hora de desarrollar los currículos tanto de primaria como de secundaria, las comunidades tienen algo que decir, pueden aplicar su 40%. También decir que, al igual que le he criticado a Andalucía que se haya escapado este libro de primaria, es una de las comunidades junto con Madrid que más quieren hacer por fomentar ahora mismo la lectura en etapas primarias e intermedias, porque se han dado cuenta que en España tenemos un problema con la comprensión lectora. Cada vez a los chicos les cuesta más comprender un texto, vamos a decir, de cierta enjundia, de cierta dificultad. Entonces, tanto en Andalucía como en Madrid, si hay alguna comunidad más que también lo estoy aplicando, en mis disculpas por no mencionarla, que ahora mismo no tengo ese dato, quieren incluir, por la parte que les toca de lo que pueden ellos desarrollar el currículo, de más horas de lectura, tanto en el aula como en clase. El problema es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque también, por otro lado, nos hemos encontrado, y también lo he hablado contigo en este programa, Rebeca, para los espectadores de la segunda dosis, que a su vez lo que también se propone en edades ya más avanzadas es eliminar los clásicos, aquellos clásicos que todos leímos, como el Quijote o la Celestina, para traer otro tipo de libros que aquí sí que entra de lleno la ideología, escritoras a mejor olvidadas o feministas, como ellos decían, o directamente venidos de países lejanos como de países africanos, por aquello de, por cuota, darle también su relevancia, que no dudamos que la tengan, tanto a mujeres invisibilizadas como a escritores africanos. Pero claro, se va a hacer en detrimento de nuestros grandes clásicos, de esos que elevaron la literatura española a altas dosis de creación y de prestigio, y quienes no los van a leer van a ser nuestros jóvenes. Yo creo que va un poco relacionado también por esa pérdida de exigencia, porque la comprensión lectora, y eso el informe Pearls lo desvela cada cierto tiempo, cada 2 años, es que también ha bajado en España. Lo que pasa es que sí, la manera de luchar contra ello es cada vez dándoles textos un poquito más masticables, un poquito más agradables, por así decirlo. No sé yo si al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que todo es compatible. Evidentemente, ellos tienen un problema de concentración, como hablabas tú al principio de esta entrevista, desde la llegada, por así decirlo, de los dispositivos tecnológicos, de las redes sociales. Está claro que hay que convivir con ellas, no es igual la concentración que a lo mejor podían tener nuestros padres y nosotros mismos respecto a los chicos y chicas de ahora, pero no creo que eliminando el Cantar del Mío Cid, el Quijote o la Celestina vaya a ser la manera de conseguirlo. Desde luego que no. Muchísimas gracias, Roberto Marván, por estar con nosotros un día más y por ponernos al día también sobre el asunto educativo, que es más que nunca necesario. Te leemos en el debate. Y nosotros seguimos viendo. Muchas gracias, Rebeca. Un saludo. Gracias, Roberto. Hasta la próxima.